esta oportunidad nos acompaña el amigo de hace muchos años, Elpidio Báez, diputado por el PLD en varias comisiones tan importantes como la de Interior y Policía, pero también en el PLD la relación con la sociedad civil. Con él vamos a conversar de estos temas, fundamentalmente de lo que está pasando con la ley de partidos políticos y las primarias. Gracias por acompañar. Siempre, gracias a ustedes. A tu juicio, Elpidio, ¿qué puede pasar con las primarias, la ley, pero fundamentalmente las primarias? ¿Es posible que pueda haber imposición, que se quede como está, no se llegue a ningún acuerdo, o que haya un acuerdo? Mire, en el escenario del Congreso puede ocurrir de todo. Por ejemplo, el Senado con mayoría aprobó. Sí. Tenía una mayoría holgada, ¿verdad? Pasa ahora a la Cámara de Diputados. La ley de partido político tiene mayoría para ser aprobada con primarias abiertas. Mayoría. Lo que se discute es si puede alcanzar la votación reforzada porque se trata de una ley orgánica. Esa es la discusión. Porque la mayoría de los diputados favorecemos la ley con primarias abiertas. La mayoría. Ahora bien, hay que ver si podemos completar la 2/3 partes de los presentes. De los presentes. O sea, no es... De los presentes. Se ha dicho que... Es importante esa precisión. Sí. Porque no es de la matrícula, no, sino de los de los presentes. O sea, no es entonces lo que se ha dicho de que 127 diputados. Porque no, porque no es un número fijo. Sino de lo que estén en ese Correcto. momento En ese momento. presente. Fuera un número fijo, si fuera sobre la base de los 190, Exacto. que es la matrícula total. Y si ese día solo asisten 150, Lo único que tiene que asegurarse pasa con 100 votos. Perdón. Porque 100 votos es la 2/3 parte Pero de 150. lo que dice es que el quórum tiene sí que estar representado por lo menos la mitad más uno de la matrícula. No, hasta para comenzar la sesión. Exactamente. Pero, O sea, hasta para comenzar la sesión. sí. Se necesitan 96 diputados presentes. Si hay 95, no comienza la sesión. Si hay 94, no. Pero, si hay 96, sí, pero 97, si hay 96, de ahí en lo adelante. entonces la 2/3 parte de 96. Pero una cosa, si... Pero, dado el tema... Sí, no, se espera que... Dado el tema, es imposible que solo asistan. No, yo digo 96. que la referencia no es la matrícula de la Cámara, sino lo que esté presente. Si fueron 120, es sobre la base de 120. Si fueron 160, 150, nunca van los 190. Claro. Nunca, por múltiples razones. Ok, tomando como válido, como cierto totalmente lo que dice, que al día de hoy ustedes cuentan, los que favorecen primarias abiertas, cuentan con todos los votos para que se apruebe. No, contamos Entonces, con mayoría. Con mayoría. Bueno, o con mayoría. Sí, pero Entonces, no tenemos la mayoría calificada De la 2/3 parte. en este momento. Entonces, ¿cuál es la explicación? Esa es la explicación para que hoy, que se cumple una semana de que en el Senado fue aprobada ese proyecto de ley, todavía no ha sido introducido a la Cámara de Diputados. No. ¿Y cuál es la razón entonces? Hay un procedimiento que es constitucional y que los reglamentos interiores organizan todo el proceso de una aprobación de ley. Por ejemplo, ¿cuándo aprobó el Senado en segunda lectura este proyecto de ley? El miércoles. Ajá, una El semana. personal administrativo, ¿qué tiempo tiene para reflejar en el documento lo que se aprobó en el Pleno? Solamente tenía 2 días. Jueves y viernes. Porque no se puede contar ni sábado ni domingo. Sí, pero lunes y martes. No, es que no tiene tiempo. La parte administrativa para hacer lo que se llama una auditoría legislativa y comparar lo que se aprobó, porque en la segunda lectura se hicieron una cantidad importante
de modificaciones y de cambios que el personal de apoyo tiene que trabajarlo y entonces enviarlo a la Cámara de Diputados. Ustedes recordarán que en una ocasión a una ley se le desapareció un artículo. Creo que en ese momento dirigía el Senado Ramón Alburquerque y hubo un escándalo por esto. Porque es que tan pronto se aprueba una ley, inmediatamente no se manda a la otra Cámara. No. O no se manda al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación, no. Hay un equipo técnico de muy alta calificación que tiene que comparar las actas con las intervenciones y las aprobaciones para evitar que se vuele en una línea, que se vuele en un artículo, que se vuele en un párrafo. Eso es un proceso normal en la Cámara. No tiene que ver con que haya una estrategia para dilatar. Okay. Y no la puede haber porque la propia Cámara de Diputados tiene una comisión especial que está discutiendo el mismo proyecto de ley de partidos y el mismo proyecto de ley electoral que fue sometido en el Senado. Cuando habla de que los partidarios de las abiertas son mayoría Sí. en la Cámara de Diputados, está contando no solamente a los que siguen la corriente del presidente Danilo Medina, sino otros diputados pertenecientes Claro. a otra fuerza. Seguidores de Danilo Medina, seguidores de Hipólito Mejía, seguidores del Partido Reformista, diputados de los partidos minoritarios. Recuerden que en el Senado no solo votaron senadores del PLD por las primarias abiertas, votó el senador del Partido Reformista, votó el senador del BIS, del Bloque Institucional, votó el senador Amable del Partido Liberal, la estructura, y votaron los senadores que siguen las orientaciones de Danilo Medina. Lo mismo pasa en la Cámara de Diputados. Pero, perdón, pero el expresidente Hipólito Mejía había expresado que en lo personal él favorecía las primarias abiertas, pero que era respetuoso de la línea del PRM, de la línea de su partido. Sí. Sin embargo, en lo que está ocurriendo en la Cámara no es eso. De acuerdo a mis informaciones, porque todo el que está allí dentro sabe lo que está pasando. Entonces, algunos legisladores me han dicho a mí en lo personal que ellos no van a coger línea de la dirección del PRD y menos del grupo de Luis Abinader. Tienen posiciones muy diferenciadas. Sí, Esa bueno, es la verdad. En los últimos días ya un diputado del PRM pasó al PRD Y se espera que otros lo hagan. Ajá, ¿y por qué razón? No, porque es que usted no puede, digamos... En estos momentos tan cruciales. No, y se pasa en otro momento. Cuando nosotros nos instalamos como diputados, el mismo 16 de agosto del 2016, en la primera sesión, un diputado que llegó en la boleta de un partido anunció formalmente que él se declaraba independiente. Y un diputado que viene del área del PRD y llegó a través de la boleta del Partido Reformista, anunció que se declaraba independiente. Es decir, esto no tiene nada que ver con el tema que se está discutiendo. Hay personas que han acudido en la boleta de los partidos, pero es porque los partidos le hicieron un espacio para que ellos le aportaran con recursos y con votos, le dieran fortaleza en la campaña electoral. Pero esas personas no sienten un vínculo muy fuerte con la estructura de ese partido. A su juicio, cree bastante probable que en la Cámara de Diputados haya la mayoría de las 2/3 partes a favor de las primarias abiertas. Las posibilidades son cada vez mayores de que pase la ley de partidos políticos, cada vez mayores, porque en este momento la mayoría lo favorece. Lo que estamos determinando es si se tienen o no los votos para pasar la ley orgánica con la 2/3 parte. O sea, bueno. De los presentes. De los presentes, además. Sí. además Qué bueno recalcarlo, porque a los periodistas que cubren la fuente de la Cámara de Diputados, yo le hice la aclaración.
Porque tan pronto me van a entrevistar y me dicen, No tienen 127. 127, yo le digo, pero ustedes están contando mal, porque no es sobre la base de la matrícula total, sino sobre la base de los diputados que estén presentes al momento de la votación. Ok. Porque hay gente que estando en el hemiciclo, abandonan el hemiciclo cuando llega el momento de la votación. Sí, tomando en cuenta lo que sucede en momentos así cruciales, cuando se trata de proyectos como este. Controversiales. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es la experiencia? ¿Se podría hablar de un promedio de asistencia? Y en base a ese promedio, porque siempre habrá una persona de viaje, siempre habrá una persona que se enferme o que se le murió su mamá o su papá o qué sé yo, de dificultades en un conglomerado de 190 legisladores. La presencia... Entonces el número, el promedio, ¿qué podría más o menos? Es muy elevada la asistencia. Porque ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿180? Es demasiado, 180. 170. Porque o también 150. hay muchos legisladores que están muy enfermos. Ok, y 150. por una u otra razón no pueden. 150 sería un número probable. Más de 150. Entonces, pero va mucho. La asistencia es alta. Entonces, porque la cúpula de los partidos se empeñan en que asistan. En que asistan. Ok, entonces tomando en cuenta esto, que sería más de 150, quizás menos que 180, por ahí. Entonces, ¿cuánto ustedes necesitan para una mayoría calificada? 150 pasa ahora. O sea, si son 150, la otra tercera parte son 100. Y la oposición tiene más de 100 votos en este momento. Hay quienes dicen que faltan 10, que faltan 12. Entonces no es... Y que se está moviendo. En la Cámara de Diputados hay un día a día con este tema. Además, de los votos a favor y los votos en contra. Sí. Además, lo que conocen el intríngulis en la Cámara de Diputados y en el Congreso, sabe también que hay formas de apoyar una posición, no solamente votando a favor, sino no estando presente. Y hasta votando en contra. A veces hay votos en contra que son votos a favor. Depende del tipo de iniciativa que se esté discutiendo y de la votación que se requiera para legalizar el voto. Sí. O sea, hay muchas situaciones que se dan y que son propias de la democracia. Sí, el presidente de la Cámara de Diputados decía el otro día, bueno, lo pueden ver ahí, Maldonado, si PLD no se pone de acuerdo, no habrá ley de partidos. ¿Qué usted cree? ¿Usted cree, según lo que ha expresado, que sí habrá ley de partidos? Pero, por ahora. Pero a imagen y semejanza del PLD. En este momento en el PLD hay dos posiciones. Hay una posición que es minoritaria en todos los órganos y hay una posición que es mayoritaria. Eso sí. Esa posición minoritaria se refleja en el comité político. Si en el comité político se hubiese hecho una votación, gana primarias abiertas. Sí. Se votó en el Senado. Los legisladores que siguen las orientaciones de Leonel Fernández se ausentaron. Claro. ¿Y qué sucedió? Se aprobó. En la Cámara de Diputados, 33 legisladores, seguidores de Leonel, hacen una rueda de prensa. ¿De cuántos legisladores del PLD? De 106. 33. Es decir, que es una posición minoritaria en todos los órganos. Y la posición mayoritaria es la posición de Danilo Medina y de quienes seguimos las orientaciones de Danilo Medina. Por eso no se puede hablar de imposición. Porque aquí se está hablando de imposición, pero diputado, de Victoria Pérez. No, en todos los órdenes. Pero el país no es el PLD. Mayoría. El país no es el PLD. Entonces, mismo, ahí entramos. Ayer mismo, ¿verdad? Sí. El bloque de partidos de oposición visitó a la Cámara de Diputados y se ha pronunciado al respecto. Se han pronunciado diferentes instituciones de la sociedad civil, empresariales, iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el PLD no es la sociedad dominicana. Estamos totalmente de acuerdo, Ana Mitila. Ahora bien, el PLD está en el poder por el voto mayoritario de la sociedad dominicana. El Congreso, que tiene mayoría PLDista, es el reflejo de la voluntad de la sociedad dominicana.
busque la lista de los partidos, de las iglesias, de los grupos empresariales, de las ONGs que han ido a la Cámara de Diputados a fijar su posición cuando era comisión bicameral, cuando hemos hecho vistas públicas. En el Congreso, todos los actores que están asistiendo ahora en fila india a la presidencia de la Cámara de Diputados a depositar su documento, están llevando el mismo documento que han llevado 4 o 5 veces. Óigame, pero usted Esa está es la verdad. confundiendo. No puede estar de acuerdo con lo que está planteando. Una cosa, porque una persona Yo he sido miembro de la comisión. Pero Yo sé lo que le estoy diciendo a Ana Mitila. una persona puede votar a un partido X Sí. en las elecciones presidenciales generales, pero eso no quiere decir que está de acuerdo con tal o cual tema. Hay derecho a la disidencia. Mire que lo que pasa... Y una ley que nos compete a todos, porque se trata... Ana Mitila, mire que lo que pasa en este país. Hay gente que es demócrata, de acuerdo a su conveniencia. Pero aquí hay gente que estando en minoría quiere imponerle su voluntad a la mayoría. Y hay gente que va a unas elecciones y pierde las elecciones. Y después quiere hacer como Jalisco, armar un lío. La democracia se fundamenta ¿en qué? En transparencia, en la decisión de la mayoría, en los mecanismos democráticos. Y el Congreso que tenemos y el presidente que tenemos no es la expresión viva de la democracia. Pero como Por decía, ejemplo, el CODO, y a nosotros nos pusieron... Ese método de primarias abiertas en el contexto dominicano, porque a lo mejor funciona en Uruguay, muy bien, ¿verdad? Pero en el contexto dominicano, donde todos nos conocemos, donde sabemos cuál es el peso del clientelismo, el peso de la compra de votos al mejor postor, es así, y usted lo sabe mejor que yo. Entonces, no podemos hablar de que primarias abiertas significa más transparencia, más democracia. No, todo lo contrario, como decía el CODUE ayer. Mira, Ana Mitila, es para que los riferos, el narcotráfico y todo lo que tenga dinero se imponga. No estoy de acuerdo con esa opinión, porque esos mismos sectores de poder les resulta más fácil imponerse en un escenario pequeño, como son las primarias cerradas. Te sale más barato alcanzar posiciones dentro de la estructura de los partidos que dentro de la estructura de la sociedad. Te sale más caro y te sale mucho más difícil y más incómodo. Mire qué es lo que pasa. Hablemos de legitimidad. ¿Qué es más legítimo? Resultar candidato de un proceso de primarias internas amañadas y sin control y con árbitros deficientes. ¿Sin control? No, es que no hay control en los partidos. Pero sin control. Que no hay control. Sin control hay con primarias abiertas que los de afuera decidan. Las primarias abiertas. ¿Qué se va a comer en mi casa? Este es el criterio que yo tengo. Las primarias abiertas son más legítimas que las primarias cerradas. Hay mayor participación del electorado. Los partidos políticos, comenzando con mi partido, hace más de 5 años que el PLD no abre sus puertas para que ingresen nuevos miembros. El PLD y los demás partidos. Los demás partidos ni siquiera tienen padrón. Veamos lo que pasó en el PRM ahora, que 2 días antes de su proceso interno no pudieron darle el padrón ni siquiera a los candidatos a la presidencia de ese partido. Se quejaron ellos mismos. Bueno. Por ejemplo. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Si la base de participación en un proceso de elección es mayor a partir del padrón de la Junta Central Electoral, el nivel de legitimidad de la persona que resulta en electo es mayor y es más confiable y es más conforme con la democracia. Bueno, teoría. No, teoría no, porque tú tienes, por ejemplo, Milagros Ortiz y Héctor Guzmán salieron a convencer a la cúpula de todos los partidos de la conveniencia de las primarias abiertas. Héctor Guzmán, Milagros Ortiz y ese PRD, PRM ahora, PRD, Partido Reformista, organizaban su proceso con primarias abiertas, con el padrón de la Junta Central Electoral. ¿Y por qué cambiaron de opinión?
¿Por qué? ¿Y por qué ahora están satanizando esa ley cuando la aprobaron en el 2004? Con los votos de quien se convirtió en ley esa ley de primarias abiertas que luego fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, por el mismo PRD. Milagros Ortiz y Héctor Guzmán andaban convenciendo a todo el mundo de la conveniencia para el sistema de partidos de las primarias abiertas. Hoy están en contra. Bueno, el sofisma se ha impuesto, con todo el respeto, diputado. No, Los sofismas se le imponen a la sociedad dominicana. Lo que pasa es que el tema central, Ana Mitila, mire, el tema central, lo que subyace no es si conviene o no las primarias cerradas o abiertas. El tema de fondo es que le tienen miedo a Danilo Medina en caso de que Danilo decida optar por la candidatura presidencial. Eso es lo que está en el fondo. Bueno, lamentablemente no es si terminó, las primarias son cerradas o abiertas. Se terminó el tiempo y queda ese abierta. es el tema que no se discute. Se terminó el tiempo y queda